Bueno, buenos días a todas y a todos que nos están acompañando en esta transmisión en vivo, tanto por Zoom y Facebook, en los canales de Amnistía Internacional. Mi nombre es Erika Guevara Rosas y soy directora para las Américas de Amnistía Internacional, y hoy tengo el gran honor, me complace mucho que tengamos este espacio para la presentación del libro ¿Quién mató a Berta Cáceres? Presas, Escuadrones de la Muerte y la batalla de una defensora indígena por el planeta, de la reconocida periodista Nina Lakhani, quien nos acompaña en esta charla virtual. Además, contamos con una invitada y un invitado de superlujo, Gustavo Castro, un reconocido defensor de los derechos humanos mexicano, y Berta Zúñiga, otra luchadora defensora de los derechos humanos de Honduras, a quienes ya presentaré apropiadamente en unos minutos. Simplemente quiero explicar que dada las situaciones complejas de tecnología, sobre todo en Centroamérica y particularmente en Honduras, vamos a iniciar esta charla con la intervención de Berta Zúñiga, porque ella se está conectando desde Honduras, donde lamentablemente está pasando una segunda tormenta tropical que ha generado gravísimas inundaciones y un corte en el sistema eléctrico. Así es que Berta se está uniendo con nosotros desde su celular, ya con batería muy reducida, así que le agradecemos enormemente, y por eso vamos a dar inicio con su intervención, y un poco explicaré después el contexto en el que estamos presentando esto. Pero bueno, sin más preámbulos, presentar a Berta Zúñiga Cáceres. Es una defensora de los derechos humanos, una joven indígena líder que hoy día tiene bajo su gran responsabilidad la coordinación del COPIN, que es el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras. Berta, además de ser una lideresa y una defensora de los derechos humanos, es hija de Berta Cáceres, a quien hoy le estamos rindiendo homenaje con esta presentación, y quien ha también llevado la vocería sobre la representación del COPIN y la familia de Berta ante el juicio por el asesinato de nuestra querida y reconocida Berta Cáceres. Así es que sin seguir hablando de toda la trayectoria de nuestra querida Berta Zúñiga, quisiese iniciar esta charla pues para que Berta nos pueda dar su perspectiva mirando hacia atrás, pero también mirando hacia el futuro. ¿Qué ha significado para ti, Berta, en lo personal como defensora de los derechos humanos, y para tu familia el legado de tu madre, que hoy sin duda alguna este libro nos arroja un enorme homenaje a su trayectoria y por la lucha y por la defensa de los derechos humanos y el medio ambiente? Así como las innumerables preguntas y vicios y vacíos que ha dejado la investigación sobre su asesinato y que persisten lamentablemente a más de 4 años después de este atroz crimen. Desde Amnistía Internacional queremos reconocer no solo la trayectoria de nuestra querida Berta Cáceres y de nuestro querido Gustavo Castro, pero de todas las personas defensoras de los derechos humanos que en nuestra región se encuentran hoy día enfrentados ante el interés económico y el interés político, que ha procurado mantener y proteger los intereses de unos cuantos en menoscabo de los derechos humanos de las grandes mayorías. Así es que sin más introducción, quisiera yo presentarles a Nina Lakhani, la autora de este libro que estamos presentando el día de hoy, una reconocida periodista sobre temas de justicia ambiental, que ha investigado desde su visión periodística por muchos años el acontecer de violencia, de corrupción, de impunidad, y sobre todo la situación de personas defensoras en varios países de nuestra región, principalmente en México y en los países centroamericanos. Es la autora de este libro, ¿Quién mató a Berta Cáceres? Y que a través de toda la investigación que ha hecho, no solo para esta obra, para este libro, sino a lo largo de su trayectoria periodística, también ha tenido que enfrentar la intimidación, el acoso por parte de estos intereses políticos y económicos, precisamente porque intentan silenciar una voz que desde el periodismo ha mostrado legitimidad y credibilidad para que conozcamos sobre la situación grave en materia de derechos humanos en Honduras en particular. Nina fue la única periodista extranjera
que asistió al juicio de Berta en 2018 y desde ahí también pudo ser testigo de muchas de las falencias y de los vicios que se han venido acumulando durante todos estos meses dentro del propio juicio en contra de quienes han sido acusados del asesinato de Berta Cáceres. Así es que sin más, quisiera iniciar con Nina para que nos dé un planteamiento de por qué decide escribir este libro, qué fue lo que despertó la necesidad de tener este relato histórico que puede también reconsiderarse como un cuerpo de evidencia sobre esta lucha, que es la lucha de Berta y la lucha de Copín, pero también la lucha de las personas defensoras en los derechos humanos. Nina. Muchas gracias, Erika. Buenos días a todos y todas y gracias por estar aquí para la presentación de mi libro. Yo conocí a Berta Cáceres en 2013. La entrevisté solamente una vez y eso fue durante las elecciones de Honduras de 2013 y ese entonces Berta había una orden de captura levantado por la empresa de la presa con cargos falsos, ¿no? Y habilitados por el sistema de justicia. Entonces yo le conocí, le entrevisté mientras estaba ella pues intentando evitar su captura, ¿no? En circunstancias muy difíciles, muy duras. Y ella, pasé una hora con ella nada más, pero me explicó, me habló con tanta claridad sobre la situación para ella, pero también todo el pueblo lenca y todo el pueblo hondureño que ha empezado con el golpe de Estado en junio de 2009, ¿no? Y que la represión que ha habido a partir del golpe. Conocías otra vez. Estaba diciendo cuando fue cortado que cuando la mataron a Berta en marzo de 2016, yo recuerdo muy bien que dije a mis amigos, ¿no?, que si se puede matar a Berta Cáceres, se puede matar a cualquiera. Y a partir de ese momento yo pues empecé mi trabajo periodístico, ¿no? Llegué a Honduras entre unas semanas para empezar a pues investigar, ¿no? Primero las últimas semanas y meses de su vida, qué había pasado, quiénes le estaba amenazando, etcétera. Y poco a poco yo iba publicando historias. Y poco a poco me llegaron información, ¿no?, sobre los vínculos entre el caso de Berta, el asesinato de Berta Cáceres y las Fuerzas Armadas. Y no solamente las Fuerzas Armadas de Honduras, también de los Estados Unidos, ¿no?, que habían entrenado esos equipos de fuerzas especiales en Honduras, que yo empecé a ver unos índices que me surgieron un vínculo. Y cuando yo empecé a sacar esas notas, empezaron las amenazas, ¿no? Empezó el acoso de parte de los políticos hondureños y norteamericanos. Y obviamente como periodista, eso es que pues me pareció que una indicación clara que pues es algo que los élites no quieren que yo siga investigando. Y así empecé y se convirtió ese trabajo en un libro. La idea fue sembrado. Y cuando empecé a hacer la investigación más profunda, me di cuenta que a entender por qué asesinaron a Berta Cáceres, tiene que entender quién era, tiene que entender de dónde venía y también tiene que entender el contexto político, geopolítico, económico y social, no solamente de Honduras, pero ese contexto regional y mundial para
para entender o ubicar su vida y su muerte. Y por eso en el libro lo que intentando hacer es utilizar su caso, su vida y su muerte como un arco, ¿no? Para contar la historia moderna de Honduras, ¿no? Para contar el contexto y el vínculo de la militarización del país a partir del golpe, la decisión del Partido Nacional a partir del golpe a vender los recursos naturales del país sin consultas, sin análisis adecuada y con represión a imponer estos megaproyectos en los territorios indígenas y rurales. El contexto. Bueno, muchas gracias a quienes nos están acompañando por el Facebook. Disculpas por las fallas técnicas. Ya tenemos de vuelta a Berta Zúñiga y le vamos a dar la palabra ahora, esperando que no se nos vuelva a cortar la comunicación. Berta, por favor. Bueno, saludos compañeras y compañeros. Bueno, de mi parte, decirles que, bueno, de lo que contaba Nina, un poco creo que una constante que pues nos ha tocado vivir muy cercanamente ha sido como el silencio que envuelve también todo este crimen y la importancia de esos esfuerzos por develar la verdad en un crimen que como ustedes saben, ha sacudido también no solo a Honduras, no solo a este país, sino también a gran parte de la población. Y ese es un desafío que hoy se mantiene. La batalla por seguir evidenciando quiénes son esas personas que asesinaron a Berta Cáceres, como se llama este libro, es un desafío que nosotras seguimos teniendo. Lógicamente, en estos 4 años y gracias a todos los esfuerzos internacionales que se han realizado, hemos logrado ir contestando como familia, como COPIN, como esta comunidad en búsqueda de justicia a esa pregunta: ¿quiénes asesinaron a Berta Cáceres? Y con esos esfuerzos que se han hecho dentro de los tribunales, pero también fuera de ese espacio, pues creemos que el Estado de Honduras cuenta hoy con información suficiente para procesar no solo a esos autores materiales, que bien a esos autores intelectuales que son justamente las personas que ordenaron el crimen y las personas que articulan con ese poder político, que eso se expresa incluso dentro de sus comunicaciones. Y bueno, creo que Nina pues un poco escribía eso, o sea, no era solamente una empresa, la empresa esa constructora de este proyecto hidroeléctrico, sino que es ese contubernio entre esos poderes económicos, esos poderes políticos y bueno, esa persecución desde las fuerzas de seguridad del Estado y fuera incluso del Estado. Entonces, bueno, para nosotras en este momento que sale este libro es volver a poner también sobre la mesa ese deber que tiene el Estado de Honduras de llegar hacia esas personas que participaron de este crimen. Bueno, saber que pues las circunstancias en Honduras no son fáciles, las circunstancias de impunidad, las circunstancias de persecución, porque eso que retrata Nina, esa complejidad de actores, esa complejidad de ataques permanentes a las personas que siguen defendiendo los territorios, pues se mantienen vigentes en nuestro país. Lastimosamente el crimen contra Berta Cáceres no es el primero, no ha sido el último, y nuestros esfuerzos también se encaminan a pues que estos crímenes no vuelvan a repetirse para esas otras personas que hoy continúan luchando por un país democrático, por un país de derechos humanos, por un país de justicia. Entonces, bueno, esta obviamente es como mis palabras, decir que, bueno, sabemos que para Nina tampoco fue fácil ese trabajo de investigación y no lo sigue siendo, pero por supuesto es una contribución a esa búsqueda de verdad
y bueno, creo que su trabajo investigativo también es ejemplar y no cabe duda que por más que también se trató de criminalizar su trabajo, pues ha sido un aporte bastante importante a esta lucha. Muchas gracias, Berta. Artículos mientras yo estaba en el país, también otra medida para minimizar el riesgo. Pero cuando en los días antes del juicio, en septiembre de 2018, yo publiqué una serie de artículos como previos, ¿no? Ya hablando de todos los fallas de la Corte en los juicios de evidencia, o sea, cómo se habían negado los abogados de la familia de Berta a meter testigos y expertos claves, ¿no? Y empecé a hablar de todo el poder económico, los inversionistas en la empresa y la presa, empresa de la presa. Y fue en ese contexto que en el día del inicio del juicio, que al final fue suspendido, emitieron el primer comunicado firmado por un grupo falso, pero que tenía todas las huellas de la inteligencia militar, que sabemos en Honduras como en otros países responden a al poder económico, en que me etiquetaron como me vincularon con el crimen organizado, la insurgencia violenta y exigieron que el Estado hondureño me sacaron del país, ¿no? Y me etiquetaron como una persona non grata, ¿no? Y advirtieron a todos los otros países de la región a ser atentos por una periodista, Nina Lakhani, una persona, Nina Lakhani, que pretendía ser periodista. Eso fue obviamente muy grave. No, quiero destacar que ese tipo de amenazas y acoso es algo normal, es algo que sucede todo el tiempo contra los defensores y defensoras adentro del país, ¿no? Pero estuvo afuera de normal que algo así sucede a una periodista, extranjera. Y en mi corazón lo que me sentía es que jamás voy a dejar hacer mi trabajo de investigación, de documentar, de sacar la información por esa tipo de amenaza. Pero también tenía que recordar, ¿no?, que Honduras es uno de los países más peligrosos para mujeres, para defensores y defensoras, para periodistas, ¿no? En un país donde la impunidad es la normalidad. Entonces, y luego otro comunicado fue emitido en que me etiquetaron como terrorista. Y a vivir, trabajar bajo esas condiciones, yo andaba sola, periodista freelance, independiente, ¿no? Y cuando el Consejo Internacional fue a salir del país, ¿no? Pero no quería dejar el trabajo, no quería ser agobiada, ¿no?, por ese tipo de amenazas. Entonces seguía, ¿no? Pero con muchas medidas así, nunca iba siempre iba a la corte utilizando distintas rutas, nunca con el mismo taxista, nunca, no, como así, siempre tomando muchas medidas logísticas de seguridad todos los días. En las 5 semanas del juicio, casi nunca salía después del juicio, ¿no? Iba al juicio y regresaba a donde me quedaba, ¿no? Entonces, y sí, es como con mucha presión y también con un ambiente muy hostil en la corte, de parte de, no todos, pero muchos de los abogados de los imputados, también a veces de periodistas de los medios tradicionales del país, ¿no? Que nunca quería sentarse al lado de mi lado, no había una que siempre ponía su cámara
al lado cuando me vea, ¿no? Para que yo no sentara con ella, con cosas así, ¿no? Y mucha hostilidad, ¿no? Por otros representantes, voceros del poder económico, ¿no? A través de mensajes, en las redes sociales, ¿no? Entonces fue un ambiente hostil, pero mira, el objetivo del libro siempre ha sido a construir algo a la justicia, no solamente para Berta, pero para el país. Y como Berta descartó muy bien, ¿no? Que es el silencio, es el miedo y el silencio y las amenazas que gente con poder económico y político tiene a su mano, tiene a sus manos, ¿no? Entonces, y el objetivo, sí, pero no ha podido a silenciar ni Berta, ni Copín, y ni a mí como periodista, ¿no? Lo que van a hacer, lo que han hecho, lo que han dicho es que, por ejemplo, el Ministerio Público, el vocero del Ministerio Público me dijo una vez cuando yo estaba exigiendo unos datos, unas pruebas públicas como parte del caso, que me dijo que ¿con quién trabajas tú? ¿Cuál es tu agenda? No te vamos a dar la información porque tenemos entendido que estás trabajando con grupos oscuros. Eso fue el vocero del Ministerio Público, ¿no? Entonces, han intentado silenciar a la lucha, al movimiento social y al periodismo independiente. Muchas gracias, Nina. Y sí, coincidimos en cómo la persecución en contra de las personas defensoras, de las periodistas, en particular mujeres, se ha convertido lamentablemente en una estrategia más de represión y de intentar silenciar las voces, pero así como tú lo has dicho claramente, no te han silenciado a ti, no han silenciado a Copini, no han silenciado la defensa de derechos humanos. Y voy a regresar a ti en un momento más, pero ahora quiero pasar a Gustavo Castro, quien también nos acompaña el día de hoy. Gustavo es un reconocido defensor de los derechos humanos y el medio ambiente, no solo acá en México, de donde es originario, pero también por su solidaridad y por la lucha que le ha unido a muchos movimientos sociales y de los derechos humanos en todo el continente, precisamente por oponerse a estos intereses económicos, tanto nacionales como multinacionales, que han despojado de sus territorios a comunidades enteras. Gustavo, además, fue uno y sigue siendo el único testigo presencial, lamentablemente, del asesinato de Berta, porque él se encontraba en la vivienda de Berta cuando esto acontecía, precisamente por toda la colaboración y la hermandad que les unía por la lucha en la defensa de los derechos humanos. Gustavo, nos vimos en Honduras unos días después del asesinato de Berta, en donde tú también te encontrabas en una situación de altísimo riesgo, precisamente por haber estado ahí como testigo, pero también por ser un reconocido defensor de los derechos humanos ahí. Digamos que todos estos factores jugaron precisamente para ponerte a ti en un riesgo y en una exposición mayor, dado el contexto que se presentaba en ese momento en Honduras y me atrevería a decir también el contexto que se presentaba en aquel momento en tu país de origen, en México. Entonces quisiera también invitarte a la reflexión, cómo este libro, ¿verdad?, ha venido a destacar una trayectoria por la defensa de los derechos humanos de nuestra querida Berta, y que si nos puedes también tú desde tu perspectiva dar esa reflexión sobre qué representaba Berta en términos de su liderazgo, de la lucha por la defensa territorial y de los derechos humanos en Honduras, pero también en nuestra región en su conjunto. Hola, gracias, ¿me escuchan? Sí. Muchas felicidades, Ina, por el libro. Gracias, Erika, también por invitarme. Bueno, yo conocí a Berta desde hace como 20 años y yo Perdón, creo que una Gustavo, de me las están principales... indicando que si puedes prender tu cámara, si es posible. Hola, hola. Te escuchamos, pero no te vemos.
Ya. Adelante, Gustavo. Ya te vemos y te escuchamos. Hola, hola. Bueno, ya, bueno, la señal es muy mala, se va y se viene. Lo que comentaba era que yo conocí a Berta hace como 20 años y me parece que una de las características más fuertes de Berta era el impulso que tenía por la solidaridad y también por armar procesos regionales de redes y de resistencia. Participamos y convocamos también a un encuentro contra las represas en la región del Petén en Guatemala hace muchísimos años. De ahí se forma la Red Latinoamericana contra las Represas y luego convocamos también a un encuentro contra la militarización, el encuentro hemisférico contra la militarización, y vinieron muchos hondureños, incluyendo también de Honduras, de Copín, aquí a Chiapas. Después convocamos al encuentro contra el Plan Puebla Panamá, que generamos también el proceso con otras organizaciones de la COMPA, la Convergencia de Organizaciones de los Pueblos de las Américas, y así otros procesos en donde Berta impulsaba mucho, no solamente la resistencia más allá de sus fronteras, una resistencia regional, disculpen, sino también una actitud muy, muy solidaria con los movimientos. Y yo creo que ese es un gran aporte y legado que nos deja Berta, en el sentido en que la responsabilidad no solamente son de los pueblos indígenas y campesinos de resistir contra este capitalismo y su depredación de tantos megaproyectos, sino la responsabilidad es de todas y de todos, de las organizaciones, estemos donde nos encontremos. Yo creo que esa fue una de de los graves, bueno, de las graves amenazas que representaba Berta también incluso para Honduras mismo. Una resistencia tenaz, una resistencia con mucha coherencia y también con una movilización impresionante pues que en el contexto, que de alguna manera Honduras es un ejemplo muy fuerte de lo que está pasando, no solamente en Centroamérica, en toda América Latina, de la resistencia de los pueblos contra grandes megaproyectos, ya sean minas, presas, monocultivos de palma, oleoductos, gasoductos, extracción de petróleo, etcétera, y que es de alguna forma podemos decir que es una disputa por el territorio, disputarle a los pueblos indígenas campesinos el territorio con tanto tratado de libre comercio que les abre las puertas a las inversiones extranjeras. Y de alguna manera el COPIN pues jugó un papel y juega un papel fundamental para detener esto, sobre todo después del golpe en Honduras, donde los siguientes gobiernos privatizar muchos otros sectores. Y pues sí, pues de alguna forma el COPIN era un gran obstáculo para este proceso de apertura comercial y de disputar los territorios de los pueblos indígenas. Y ahí cabe decir también que los bancos tienen una gran responsabilidad y otros gobiernos, unos bancos multilaterales que también son gobernados por los propios gobiernos y que determinan los préstamos y que sabiendo incluso el FinFund como el FMO de Holanda, bancos de desarrollo multilateral, que se violaban derechos humanos, sin embargo siguieron haciéndolo. Si bien han retirado sus fondos, no es por virtud propia, es por la presión que han tenido de reclamos, de violación a derechos humanos que generan pues los apoyos y el financiamiento a este tipo de proyectos. Y bueno, yo quisiera también hacer énfasis en que pues se busca siempre una persona fuerte que lidere a los procesos. Y no olvidemos también que hay un proceso colectivo, en este caso del COPIN, que son procesos también de defensa de los territorios que se hacen desde los pueblos, desde los movimientos. Y, y Berta es un legado del COPIN. Y al mismo tiempo Berta nos da ese legado de un movimiento y una organización
de mucha movilización y de mucho peso y de mucha dignidad y también de mucho ejemplo para defender los territorios. Yo creo que para mí fui testigo de la impunidad terrible con la que se vive en Honduras y la que vive muchísima gente más, la que viven los pueblos, los defensores, las defensoras de derechos humanos en Honduras, en un régimen pues avalado, apoyado, sostenido por el crimen organizado, pero también por Estados Unidos, que tiene hincados sus dientes y sus intereses muy fuertemente en la región vía el gobierno de Honduras y sobre todo que una unidad eléctrica en el caso de Bertas y pues el manejo político, ¿verdad? Gustavo, creo que hemos perdido, no sé si te hemos perdido del todo, pero la señal se nos ha cortado. No sé si me estarás escuchando. Te veo que todavía estás conectado. Hola, sí, te escucho. Ahí regresaste, perfecto. Ya. ¿Hasta dónde me quedé? Porque ya no sé yo en qué momento se fue la señal. Se perdió solo como unos 10 segundos, así que te escuchamos casi al final. Ya, bueno, solamente, yo concluiría con que el gobierno, uno de los peores gobiernos actuales en Honduras, se enfrentó con una de las mayores amenazas para sus intereses del gran capital, de los bancos, de las grandes empresas, que fue Berta El Copín. Y yo creo que el, el, la intensidad de la impunidad con la que se ha manejado refleja en mucho la resistencia que significa y que significó Berta y que sigue significando el Copín hasta la fecha. Gracias, Gustavo. Voy a pasar a algunas preguntas que ya tenemos de algunos compañeros periodistas que se han unido también al Zoom. Y claro, esta lucha por la defensa de los derechos y el medio ambiente va tomando diferentes dimensiones, así como van pasando otras desgracias, y hoy día no podemos dejar el contexto de pandemia que estamos viviendo y que lamentablemente también afecta de manera desproporcional y muy diferencial las luchas en los territorios, en las comunidades rurales y sobre todo de nuestros pueblos indígenas. Entonces, nos pregunta Emilio Godoy, además un periodista que también se ha dedicado al periodismo informativo, investigativo sobre estos desafíos. Les pregunta a Nina, a Gustavo, a Bertita, pero nos parece que Berta sí lamentablemente se ha desconectado, pero pregunta cómo la pandemia expone más a las personas defensoras del territorio en sitios como Honduras, pero también como México y Colombia, en donde seguimos escuchando, seguimos denunciando del asesinato de personas defensoras de los derechos humanos, de la persecución y las múltiples formas de violencia que están enfrentando. Entonces, desde el conocimiento que ustedes tienen, sobre todo la experiencia vivida, ¿cómo creen que esta pandemia está exponiendo más a estas personas defensoras? Nina, ¿te parece que empecemos contigo? Claro. Creo que la pandemia ha servido a varios estados para, ¿cómo se dice? Para imponer más represión, ¿no? Más restricciones en la libertad de expresión, la libertad de movimiento en los territorios, ¿no? Y también ha sido muy difícil para periodistas, ¿no? A salir a las calles por el riesgo, ¿no? De las reglas, ¿no? de aislamiento. Entonces creo que se han dado un montón de incidentes de violencia
contra defensores, defensoras que aún no sabemos, no han salido a la luz, ¿no? Y entonces creo que es una parte. La otra parte es, por ejemplo, hoy, el día de hoy, acabo de leer eso antes del evento, entonces no tengo todos los detalles, ¿no? Pero que un diplomado norteamericano ha anunciado hoy que va a echar la mano al Estado hondureño para recuperar de la pandemia con inversiones en los negocios y la seguridad. Entonces, entonces vamos al mismo, ¿no? Vamos al mismo. Eso siempre, a partir del golpe, uno de las ¿por qué tenemos ese nivel de violencia generalizada y contra defensores, contra abogados, contra periodistas? Por la impunidad que es casi total, ¿no? Es la normalidad. El régimen político no ha sufrido ninguna consecuencia ni del golpe, ni del asesinato de Berta, ni del asesinato de nadie, ¿no? Y ha contado con el apoyo político, el apoyo en términos de seguridad y económico de las comunidades internacionales, más que todo los Estados Unidos, pero no solamente los Estados Unidos, ¿no? No ha pagado ninguna consecuencia. Entonces, obviamente se siente, pues, se siente la impunidad. Por eso tiene la confianza a imponer más proyectos, a mandar las fuerzas de seguridad. A pesar, en el caso de Honduras, a pesar de que el presidente actual ha sido nombrado en una corte de Nueva York como un co-conspirador en una red de narcotráfico, el día siguiente somos testigos a eso, ¿no? Que el embajador de los Estados Unidos salió en un evento público con Juan Orlando Hernández, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer para que la comunidad internacional quite el apoyo económico y el político? Entonces, regresando al tema de pandemia, ese anuncio hoy, lo que a mí me dice es que va a seguir con lo mismo, va a seguir con ese disfraz de pandemia a invertir en el modelo económico, el modelo neoliberal, ¿no? Para sacar los recursos naturales, para sacar todos los recursos del país, de los países, para sostener ese modelo y para sacar las ganancias. ¿Y por qué habla de inversión en negocios y la seguridad con la misma respiración, ¿no? Porque necesita imponer con represión, ¿no? Porque no habla de consultas. Es como la imposición significa resistencia, significa oposición. Entonces, por eso siempre lo que hemos visto ya por décadas o siglos es de los dos lados, ¿no? Inversión de afuera y adentro en negocios y la seguridad a la misma vez. Y lo que yo temo que va a suceder otra vez con ese disfraz de la pandemia. Gracias, Nina. Gustavo. Bueno, yo considero que si bien se han dado algunas acciones pues solidarias, colectivas, en torno a la sobrevivencia por la crisis que genera el COVID, me parece que sí deja más vulnerable al movimiento social, la gente sin empleo y con la necesidad de sobrevivir que de resistir frente a las amenazas de sus territorios. El otro es que el gobierno ha aprobado que puede confinarnos y meternos y recluirnos en nuestras casas y justificar la represión no por defender los territorios, sino por no traer el cubrebocas, por salir, por no guardar la sana distancia o por no guardar el estado, en el toque de queda, etcétera, que eso va a facilitar mucho el impulso
de muchos otros proyectos que han tenido o tienen resistencia social. Muy fácilmente nos pretenderá confinarnos nuevamente en nuestras casas mientras las concesiones, los avances de los megaproyectos continúan. Creo yo que hay un gran reto del movimiento social para generar nuevas alternativas, pistas, estrategias de cómo resistir, de cómo solidarizarnos, de cómo generar mecanismos colectivos de resistencia y también de respuesta ante lo que estamos viendo y lo que el Estado te pretende instrumentalizar para hacer una nueva normalidad. Se justifica de una manera, y hay una presión social, política, económica, con una multa, una presión si no se cumplen las normativas de salud que establece el Estado, y que eso justifica entonces represión. Entonces, de alguna manera, al Estado y a las inversiones, la inmovilidad del movimiento social. Y ahí tenemos un gran reto que tenemos. Hemos perdido la conexión, Gustavo, no sé si no me estarás escuchando tú, pero hemos perdido un poco la conexión y en la que recuperamos pasaría a otra pregunta, dado que ya el tiempo se nos está acabando desafortunadamente, pero es una pregunta bien interesante, Nina, y ojalá Gustavo también me esté escuchando, con la que me gustaría que hicieras una reflexión, pero también nos dieras tus palabras de cierre de este espacio. Y está muy vinculado con lo que se está viviendo hoy en Estados Unidos en términos del racismo estructural, ¿verdad? Y el Caribe, el racismo en contra de las personas indígenas, el racismo en contra de nuestras comunidades afrodescendientes que también están en la lucha por la defensa del territorio y los recursos naturales. En tu reflexión, en todo el análisis que has hecho para llegar y concluir con esta obra, con este libro, ¿cómo tú ves en este panorama y sobre todo en un país como Honduras, que también tiene un racismo que ha permeado las estructuras de poder? ¿Qué rol ha jugado el racismo y la discriminación en contra de los pueblos indígenas en todos estos ataques y toda esta violencia? Creo que el papel, el rol del racismo ha sido y sigue siendo clave, ¿no? Como en los Estados Unidos, el racismo es el sistema. El Estado fue diseñado con racismo, no por racismo. Y creo que se puede decir lo mismo para todo el continente, ¿no? Y es que el racismo, la desigualdad, es el sistema. No es que mucha gente me ha preguntado eso, ¿no? Sobre México, Honduras, otros países, ¿no? Que, pues Honduras Honduras es un estado quebrado, ¿no? El estado está funcionando muy bien. Fue diseñado a servir los intereses de los pocos, de la minoría, ¿no? Y ese sistema en Honduras y creo que en todos los otros países está respaldado, el raíz del sistema es racismo, ¿no? Que los pueblos indígenas no son iguales, ¿no? Del colonialismo hemos visto eso. En el caso de Berta en particular, lo que sabemos de los datos telefónicos, de las pruebas, es que gente claves de alto rango de la empresa
ocuparon términos, lengua muy racista para hablar sobre el pueblo lenca, para hablar sobre Berta, ¿no? Y que eso no está fuera de común, eso es la normalidad. El racismo, el sistema es racista, el racismo es el sistema, la desigualdad es el sistema, ¿no? Y por eso empezamos con eso, ¿no? Por eso lo que yo expongo en el libro es esa complicidad entre el poder económico, los últimos días aquí en los Estados Unidos. He pensado muchísimo en mis experiencias en Centroamérica, en México. ¿Y qué país fue, de dónde aprendieron esas tácticas de contrainsurgencia, ¿no? De esas tácticas violentas a mandar esas fuerzas de seguridad de guerra a las calles? ¿Quiénes entrenaron a las fuerzas de seguridad en Honduras y otros países? Fueron los norteamericanos y están ya ahora desarrollando esas tácticas aquí en las calles, ¿no? En una manera, bárbara, ¿no? Que la semana pasada, solamente en el viernes y sábado, nosotros registramos 50 casos de violencia periodistas nada más, ¿no? Ni hablar de los 100, no sabemos cuántas personas han sido asesinados por la policía a partir del asesinato de George Floyd, ¿no? Sabe, varios. Entonces, y la policía aquí en los Estados Unidos fueron creados como grupos de captura para esclavos, ¿no? Eso es como la policía. Creo que cuando analizamos esa violencia a represión del Estado, hay que hablar de todo el continente, ¿no? Porque lo en el Caribe, en Centroamérica, ¿no? Es parte del mismo sistema y pues han visto en los últimos siglos. Muchas gracias, Nina. Gustavo, no sé si lograste escuchar la pregunta, pero va relacionada y vinculada al tema del racismo, cómo el racismo juega un papel determinante para las múltiples violencias que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos y particularmente las lideresas de pueblos indígenas. Yo creo que es un elemento fundamental porque de alguna manera es una amenaza para el gran poder económico que indígenas, campesinos y cuando hay razón, mujeres indígenas en este sistema patriarcal les amenazan los intereses, les amenazan también tener los mismos privilegios y también tener las mismas condiciones de vida que sienten que eso es inaceptable. Y en Honduras, no solamente en Honduras, como en otros países, lo que hemos visto, lo que estamos viendo es una fusión de la clase política y la clase empresarial. O sea, políticos que se convierten en empresarios, empresarios que se convierten en políticos y que pues legislan y actúan en base a sus intereses económicos. Y es ahí donde los campesinos, los indígenas, el sector rural, pues les son una fuerte amenaza a sus intereses, porque es a ellos a los que les tienen que disputar en los territorios. Entonces, pues el racismo está, pues sí, como decían, es como el ADN del Estado.
No es algo que le llega, sino es algo que nace y que es parte de su propia esencia, defendiendo sus intereses y también buscando las maneras de cómo legitimar la represión y la impunidad contra los defensores, las defensoras de los territorios, ¿no? Gracias, Gustavo. Bueno, hemos lamentablemente llegado al final de esta presentación, dado los tiempos que siempre van en contra de estas discusiones y reflexiones que requieren muchísimo más y sobre todo, pues requerirían un espacio físico en donde pudiésemos estar juntas y juntos, pero yo les agradezco a que hayan venido. Gustavo, es un placer siempre compartir el espacio contigo, sentir la energía y toda la valentía que tienes en Igualmente. seguir defendiendo los derechos a pesar del contexto tan adverso en el que siempre has tenido que trabajar junto con las y los colegas de otros mundos y muchos otros movimientos sociales a los cuales perteneces con tu gran liderazgo. Nina, darte todas las felicitaciones, el agradecimiento de Amnistía Internacional de todo el movimiento por este libro. Yo en lo personal quiero agradecerte. Debo confesar que ha sido una lectura dolorosa, dolorosa por saber que nuestra Berta ya no está en presencia, pero que a pesar de todo sigue siendo una guía, una luz que ha iluminado las luchas por la defensa de los derechos humanos, y este libro representa un inmenso homenaje a su trayectoria, a su legado, a su coraje y sobre todo representa la vivencia de muchas y muchos defensores y defensoras de los derechos humanos. Así es que agradecerte por tu valentía. Sabemos todos los riesgos que ha representado para tu integridad, para tu legitimidad como periodista, y has mostrado un coraje que solo nos llena de inspiración. Sabes que Amnistía Internacional es un movimiento que seguirá acompañando tu trabajo periodístico, seguirá acompañando este libro, porque sabemos que ha movido a las estructuras del poder también, y quiero que sepas que cuentas con la solidaridad de Amnistía Internacional y todo el movimiento de personas que representamos, que como sabes son más de 7 millones de personas que estamos alrededor del mundo, de las cuales les llegará este video con toda su traducción para que también conozcan de todo el impacto que ha tenido la vida de Berta y lo que este libro hoy día representa. Así es que muchas gracias por ello. Agradezco a quienes nos han acompañado en el Zoom. Lamentablemente tuvimos que cortar la transmisión de Facebook, pero me comprometo aquí personalmente y sobre todo a mis colegas, a Carlos, vamos a hacer un resumen bastante cuidadoso de todo el video para poder volverlo a subir a Facebook y que toda la audiencia que ahí nos estaba esperando pueda escuchar sus reflexiones. Les agradezco mucho y Muchas seguimos gracias. de cerca todas las presentaciones. Nina, gracias, Muchas Gustavo. gracias. Hasta luego. Gracias, Erika. Gracias, Nina. Gracias, Gustavo.